¿Qué tal? Bienvenidos. Hoy nos acompaña un nuevo podcast. En esta ocasión tenemos a José y a Fernando. Gracias por acompañarnos en este seguimiento sobre los temas de la muerte, ¿no? En esta ocasión hablaremos un poquito sobre cómo aceptamos la muerte y sobre todo qué opinión tiene cada uno de estos expertos en este tema. Entonces, pues me gustaría empezar contigo, José. Para ti, ¿qué significa la muerte y cómo has llegado a aceptarla o no lo has llegado a aceptar? Bueno, principalmente gracias por invitarme. Está muy padre que me invites a este podcast. Y bueno, respondiendo a tu pregunta y para iniciar esto, vaya, yo personalmente soy una persona muy religiosa y realmente la muerte yo la voy a aceptar a través de mi pensamiento de que Dios decide cuándo va a suceder para mí. Y bueno, esto lo puedo compartir con muchos que comparten mi misma religión, que es católico. Y básicamente es eso, o sea, yo podría aceptar la muerte siempre y cuando sea por parte de la decisión de Dios y a través de lo que Él quiera para mí y en mi vida. No sé qué opinan ustedes sobre esa idea. Bueno, en este caso yo, bueno, concuerdo mucho contigo, o sea, a pesar de que no somos de la misma religión, en este caso yo me considero cristiano, igual que tú, yo pienso como que, bueno, no hay por qué preocuparse, ¿no? Porque estar espantado, Claro, estar claro. como todo el día pensando eso, ¿no? Yo igual como tú pienso de que pues todo tiene su tiempo y Dios decide cuándo y cómo va a ser, entonces tú lo único que tienes que hacer es disfrutar y saber que lo que haces está bien. No sé, Eric, ¿qué opinas? Eh, sí, no, coincido con ustedes, coincido en este caso con José, al menos en mi caso, yo también soy una religión pues un poco, bueno, católica, por decirlo así. Desafortunadamente, y debo hacerlo así, en el área que estoy de medicina, pues a veces sí llegan a tener como que, llegamos a tener, al menos la mayoría de Es mis complicado. compañeros en el trabajo, pues esta discordancia, ¿no? Porque hemos visto a veces tantos casos de muerte desafortunadamente física, al menos que nos toca ver a nosotros, Claro. y que te sensibilizas. Sin embargo, a veces hay un grado de fe, que yo sí es algo que a veces la medicina se basa mucho en la ciencia, ¿no? Basado en la ciencia para ser creíble. Sin embargo, hay situaciones en las que la fe se hizo todo lo posible por paciente o algo así, pero las familias, los padres, los hijos, las esposas que están ahí atendiendo a su familiar enfermo, llegan a, no sé, tener un gran impacto, ese acompañamiento Y que son situaciones que ya tú también, como doctor, pues las ves seguido y si dices, vaya, o sea, por qué no? O sea, ¿por qué pasa tantas tragedias? Pero pues sí, viene de la fe que uno tiene en casa y de lo que se inculca desde la familia, ¿no? Pero sí, como profesión sí puede llegar a ser una profesión que surjan esas cuestiones. Y bueno, para seguirlo un poquito, no sé cómo voy a hacer una pregunta, es, ¿cómo adelante. crees que la cultura va relacionado a las religiones, ¿cómo crees que la cultura y la religión influyen en nuestra percepción de la muerte? Realmente creo que ya esta está contestada, simplemente agregar lo mismo, ¿no? A lo mejor hay gente que no tiene una religión, entonces sería interesante saber qué es lo que ellos concuerdan a través de cuando una persona muere, ¿no? O sea, realmente si lo ven como de, pues murió por morir sin alguna razón, más bien. O sea, y ahorita lo digo así porque ya hablamos un poquito con lo que pensamos nosotros de la religión, solo sería alguien que no es ateo, pues no sé qué pensaría ellos, no sé qué opinen. Bueno, yo estoy también totalmente de acuerdo contigo. Bueno, aquí me gustaría agregar como que, igual como que aquí, bueno, en muchos lados, ¿no? Lo hemos hecho como un poco, bueno, no menos feo, pero de que, por ejemplo, el que se celebre Halloween es como que lo hace como no tan malo, ¿sabes? Como que si esperas el Halloween por el hecho de disfrazarte, de salir de fiesta, los niños pidiendo dulces, o eso lo hace como ver menos trágico en este caso. Sí, justo, y ahorita algo que lo mencionas, ¿no? Estamos en los meses que, por ejemplo, en Estados Unidos Halloween, aquí en México Día de Muertos, y al final de cuentas, como bien lo mencionaba, ¿no? Tal vez gente que no tiene esta creencia o esta cultura de festejar, pues sí, al final de cuentas, estas tradiciones, a veces sí se interesa y le llama la atención en querer apegarse a estos temas de muerte, de la tradición, en este caso, pues, despedir a los difuntos. Y previamente en los podcasts pasados hablábamos sobre este tema, ¿no? De cómo en Grecia, los hindús, tienen como que ciertas cositas peculiares que al final de cuentas no es sensibilizar a la muerte, pero sí es hacer que hoy en día
en pleno siglo XXI nosotros podamos hablarlo abiertamente como es este podcast y ya sin tanto miedo, ¿no? Que a veces era como que el terror pese a la cultura, tradición o religión que tuvieras. Sí, siento que igual Bueno, está muy normalizado, perdón, el Halloween aquí en México pues ya está normalizado, ¿no? Ahora sí que hay de que fiestas, literal, en las mismas escuelas ya los niños se celebra Halloween, Claro. entonces es algo normalizado, pero si lo vemos desde raíz, sí, a través de la religión, sí tiene un sentido distinto a lo que muchos armonizan, ¿no? Es bien. Claro. sí, exacto. Bueno, y yo aquí les tengo otra pregunta, que es un poco diferente, es como, ¿qué ha sido lo más difícil al enfrentar como la muerte de alguien, de algún familiar o alguien cercano a ustedes? No sé si quieres empezar, Eric, tú adelante. Sí, sí, pues mira, a veces, bueno, yo pues no he tenido, gracias puedo decir, tal vez este escenario en donde pues haya perdido algún familiar o algo. Entonces, a veces me cuesta diferir con esta situación. Yo se los ponía, ¿no? En el tema de, como estudiante, cuando era estudiante o como sigo haciendo la formación, no lo percibes de esa manera. Pero ya cuando estás en el campo clínico y llegas a ver a todas esas personas, cómo llegan a perder un familiar, cómo llegan a, pues sí, sensibilizarse de una manera, pues, que se rompen, porque pues nadie quisiera eso. Pero también algo que he aprendido es vivir con una causa y con un fin. A veces muchas personas creo que tienen este remordimiento o esta sensación o esta culpa porque se llevan muchos pendientes, problemas, etcétera, ¿no? Entonces, creo que algo que yo aplico hoy en mi vida también, por si el día de mañana, que en algún momento todos vamos a estar en esta situación con alguien, familiar o personal, de esta pérdida, pues realmente darle el valor y el sentido común de que hoy estoy en mi familia, o al menos pues yo no puedo ver muy seguido a mi familia por la parte del trabajo, el estudio, foráneo, pero sí que cuando hace valer la pena de estar juntos, pues es darle ese significado, ¿no? Perfecto, bueno, pues en mi caso, básicamente también la única muerte cercana a mi familia que he tenido es la de mi abuela. Y también es verlo desde la forma en la que, bueno, yo siempre veía que los familiares de mis amigos o conocidos morían. Y les digo, realmente se siente diferente cuando toca ya en familia. Realmente captas lo fuerte que es la pérdida, realmente. Yo es lo único que podría agregar, que cuando se trata del familiar, puedes captar lo fuerte que es una pérdida. Sí, igual yo lo más cercano que he tenido igualmente es como la muerte de un abuelo y pues más que nada sí te afecta y todo, pero pues ¿qué te queda, no? Hay que saber también cómo Sí. aprovechar los demás familiares que te quedan y en vez de estar lamentando, cómo aprovechar ese tiempo que te quedan con los demás. Bueno, ya que nos abrimos un poco en lo familiar, ¿qué les parece como hacer una reflexión sobre esto? No sé quién quiere empezar o si quieren yo empiezo. Díganme. Sí, o sea, bueno, si quieren comienzo yo, el escucharlos, ¿no? Por eso igual me gusta esta dinámica que hemos tenido del podcast, invitar a gente, invitar a diferentes opiniones, ¿no? Al final de cuentas, cada quien ha tenido una experiencia tanto religiosa como particular en este tema de la muerte y me gusta escucharlos. Yo me llevo a una reflexión en el que puedo hablar con base en una religión, con base en creencias, con base en cultura y sobre todo con respeto, ¿no? También hay que entender ese punto y pues ahora lo veo no solo como un final, sino como una oportunidad de vivir con más conciencia también. Sí, Sí, yo igual, igual. perdón. No, Tú, dale. como reflexión es eso, con este tipo de actividades como que otra vez vemos nuestras bases, lo que pensamos, lo que queremos y lo que sentimos. Y bueno, a mí me encanta hablarlo porque me siento muy puro, que realmente la muerte es un tema que consiste mucho en día a día, entonces es importante tenerla presente y saber cómo va a llegar y de cada quien cómo la va a tomar. Ya. Sí, y bueno, ya para cerrar, pues igual de mi parte, pues más que nada de que no tenemos por qué tenerle miedo a hablar sobre estos temas, ¿no? Sino nada más, pues valorar como el tiempo que tenemos en vez de temerle. Y bueno, eso sería todo por nosotros. Muchas gracias. No, Gracias por la pues, invitación. no, pues siempre un gusto tener a invitados y qué mejor que en este caso ustedes.
se ven muy, muy expertos en esta área. Gracias por acompañarnos a ustedes que nos escuchan en este episodio. Y pues también a nosotros te invitamos a reflexionar sobre tu propia relación con la muerte y pues cómo influye sobre todo en la forma en que vives tu vida día a día. Entonces sería todo de nuestra parte, un agradecimiento y pues hasta la próxima. Bye bye. Hasta luego.